Partido sin goles, pero con ocasiones para ambos equipos en Balbín. El Racing de la Guía debutó fuera de casa en la que es su segunda campaña en la regional preferente asturiana. El Gozón fue el rival de los gijoneses, curiosamente, el equipo contra el que debutaron hace ya 11 años en la primera regional. Por los locales formaron Serrano en la portería, Javi, Moisés, Santi Rivas y Yeru en defensa, con Cantora, Esteban y Fabio en el centro del campo, Caciano y Orseri en las bandas y Rubén Rivas en la punta de ataque. El primer once de Iván Díaz al frente del Racing de la Guía tuvo en portería al debutante Cano, acompañado en defensa por Richie, Dolfo, Miguel y Nico. Hugo y Meré fueron los mediocentros y Diego y Luis actuaron en las bandas, con Borja Argüelles como enganche y para el gol el clásico 9 de la Guía, Díaz. En este primer encuentro de Liga, solo los socios locales pudieron acceder al campo para ver el partido en directo, lo que impidió que la afición gijonesa acompañara a su equipo como es habitual. Las normas sociosanitarias se cumplieron como manda la Federación Asturiana y no hubo ningún problema durante los 90 minutos. Las ocasiones más claras de los primeros 45 minutos fueron para el equipo local, pero la defensa del Racing de la Guía se mostró muy segura y desbarató todas y cada una de las oportunidades del Gozón. El campo, en no muy buenas condiciones, también fue un lastre para los dos equipos. Ayer el Racing vestía de verde. Tras la reanudación, Luis dejó su sitio en el campo para Cerete, buscando así una inclinación hacia la banda izquierda del ataque rojiblanco. Pero desde esa banda llegó una buena oportunidad para los visitantes. El balón, rematado por Nico, se fue fuera por muy poco. Minutos más tarde fue Díaz quien tuvo una doble ocasión ante Serrano, pero sin fortuna para los intereses visitantes. El Gozón intentó salir a la contra y disfrutó de dos buenas ocasiones cerca del minuto 70 de partido. La primera de ellas se fue fuera y la segunda fue bien resuelta por Cano. De nuevo Díaz, en un buen balón en profundidad de Borja Argüelles, pudo adelantar a los gijoneses, pero su balón se fue fuera. Poco más tarde fue a Cerete el que combinó con Miguel en una buena jugada también por la banda izquierda del Racing, pero su remate terminó con el balón mansamente en las manos del portero local. Cinco minutos antes del final del partido, el árbitro anuló un gol al Racing de la Guía tras un fuera de juego en el inicio de la jugada. Fran recuperó un balón en el centro del campo y la perfecta vaselina de Cerete termina dentro de la portería local, pero es anulado por el colegiado Alonso Luiña. En la repetición es difícil apreciar si Cerete estaba en fuera de juego. Antes del final del partido, el Gozón reclamaría penalti por una caída dentro del área, pero de nuevo Alonso Luiña haría caso omiso a las protestas y el balón seguiría en juego. Los locales apretaron un poco más hasta el minuto 90, pero el partido se zanjaría con empate sin goles y con ambos equipos satisfechos por lo visto en el terreno de juego.
Con este empate, ambos equipos se quedan en mitad de la tabla del grupo primero de la Regional Preferente Asturiana. El próximo sábado, el Racing de la Guía recibe en Brañasur a uno de los gallitos de la categoría, el Candás. El canijo cayó en su estreno liguero en La Mata frente al Atlético Lugones por 1-0 y llegará a Gijón con la necesidad de hacerse con sus primeros 3 puntos de la categoría. El encuentro comenzará a las 6:15 de la tarde, siendo el resto de la jornada en Regional Preferente el domingo a las 12 del mediodía.